Hola, estoy aquí con José Antonio Torre, director del Centro para el Futuro de las Ciudades. Vamos a platicar por qué tenemos tanto tráfico en San Pedro, en toda el área metropolitana y cuáles son las posibles soluciones para esto. ¿Cómo estás? Bien, Vivian, muchas gracias Pues, por la invitación, no, encantado. hombre, gracias por recibirme. Entrando al grano, algo que hemos visto que va en aumento estos últimos años, sobre todo después del COVID, es que vemos muchísimo tráfico en todos lados, en San Pedro, a todas horas. Antes era nada más como unas horas pico, ahorita lo vemos de forma recurrente. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, es la consecuencia de decisiones que hemos venido tomando en la zona metropolitana. Esto, Vivian, hay que entenderlo no como un problema de San Pedro, sino como un problema de la zona metropolitana. Y en efecto, lo que estamos viendo, y yo coincido contigo, creo que después del COVID y digamos la recuperación de la actividad, pues hemos sentido más, ¿no?, los efectos de este tráfico, pues que ya, como bien dices, no solamente está en las horas pico. Pero tiene que ver con decisiones que hemos tomado consciente o inconscientemente, ¿no?, en la zona metropolitana, y es esta dinámica donde la ciudad crece básicamente a la periferia, ¿no? El centro de la ciudad pierde población de una manera muy acelerada, y entonces todos, al hacer más grande la ciudad, tenemos que desplazarnos mayores distancias, ¿no? Okay. Y simultáneamente, y ahí sí, un poco por el COVID, en el COVID se perdió mucho de la capacidad instalada de transporte masivo que existía, las líneas de camiones, etcétera. Entonces, al recuperar la actividad en la ciudad, pues hay menos camiones, que ahora el gobierno del estado, como tú sabes, como todos sabemos, están haciendo inversión en ese sentido, pero pues no ha logrado generar las condiciones. Entonces, ahorita lo estamos viviendo, pero sí quisiera dejar claro que tiene que ver con las decisiones que conscientemente o inconscientemente hemos estado tomando. Pero no de los últimos 2 años, sino No. estamos viviendo lo que se decidió en generaciones pasadas, o sea, la generación que vino antes de nosotros en cómo construir la ciudad, dónde Sí. poner las oficinas, es lo que estamos viviendo y ahorita tenemos la oportunidad, quienes estamos en esta edad, tomar decisiones para el beneficio o el Perjuicio, detenimiento, sí, perjuicio sí. de las generaciones que están por venir. Es correcto, es correcto. Son décadas, ¿no?, de una ciudad que ha estado expandiéndose, que ha estado perdiendo población en su zona central. Creo que todos hemos escuchado este tema de que, bueno, es que ya nadie vive en el centro, pero acabamos de hacer unos análisis que pronto vamos a hacer públicos, donde la zona metropolitana pierde población de más o menos el 40% de su superficie, el 40%. Okay. No estamos hablando del centro histórico, no estamos hablando de un pedacito, ¿no?, de la zona metropolitana, estamos hablando pues del 40% de la zona metropolitana que pierde población, y esta dinámica donde entonces la población pues se expande a la periferia, ¿no? En el centro siguen estando pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, las grandes universidades, los hospitales públicos importantes, fuentes de trabajo, el empleo sigue estando muy concentrado en el centro, las líneas de transporte masivo, ¿no?, Claro. recorren principalmente el centro, pero nosotros estamos generando vivienda y generando posibilidades de vida hacia la periferia. Y esta disminución del 40% se debe a que no hay suficiente vivienda en el centro, que no se está renovando o porque no es accesible para muchos. Sí, yo creo que las tres que acabas Las de tres, decir, o ok. sea, y eso también está sucediendo y también sucedió en San Pedro, ¿no? Claro. Es decir, zonas que San Pedro que perdían población porque la regulación no se mueve a la velocidad que se mueve la sociedad, porque se encarecen los predios, porque, Sí. ¿no? Porque no hay suficiente oferta de vivienda y la oferta de vivienda pues está en la periferia. Claro. Entonces, Y vamos desplazando, perdón que te interrumpa, pero vamos desplazando, sí, en San Pedro no hay vivienda, pero entonces en Santa Catarina, en Vía Cordillera sí hay, claro. entonces se van para allá, y quien vive en Santa Catarina se encarece su vivienda y entonces se va para allá y así vamos como... Y es una dinámica, y estas gráficas que tienes aquí, lo que puedes ver es eso, ¿no? Claro. La ciudad se desplaza hacia afuera y el empleo se sigue manteniendo en las zonas centrales de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer de manera cotidiana, los ciudadanos que vivimos en estas ciudades, es desplazarnos, ¿no? Sí. De manera constante hacia nuestras oportunidades de empleo o educación, y la verdad estamos generando, yo te diría, y así lo creo, más o menos inconscientemente, una ciudad que es insostenible.
insostenible desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, ¿no? Claro. Porque no es posible que todas y todos tengamos que movernos y desplazarnos cada vez más tiempo para hacer nuestra vida cotidiana, claro. ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad, creo, de una reflexión en San Pedro, de decir cómo generamos un San Pedro mejor conectado, que ofrezca servicios a todas y todos en cercanía y que nos podamos desplazar preferentemente a pie o en bicicleta o en distancias cortas para hacer nuestra vida, ¿no? Claro, ok. Y, a ver, en San Pedro sabemos que entran muchísimos autos, alrededor de 400,000, viajes todos los días de fuera. Y yo siempre digo, a ver, somos víctimas de nuestro propio éxito, porque tenemos centros educativos muy buenos, preparatorias, escuelas, colegios, tenemos oferta de trabajo, tenemos también muy buenos servicios, hay restaurantes, entretenimiento, que obviamente atraen a muchas personas de fuera que vienen a estudiar, a trabajar, a divertirse. ¿Qué podríamos hacer o qué es lo que se puede hacer para invitar que esas personas no se desplacen en su auto particular? Yo creo que hay varias cosas. Una es, y eso últimamente, San Pedro tiene que ofrecer oportunidades de vida para los sanpetrinos, ¿no? Y creo que eso por muchos años se abandonó, ¿no? Uh-huh. Entonces no había una política pública, no había una regulación urbana que permitiera que se hicieran departamentos. Sí, el crecimiento vertical, pero bueno, mucha gente es, ya no más casas, pero luego entonces estamos con el problema que hay casas unifamiliares, no sé, pienso en Fuentes del Valle o lo que era el Centrito, que se convierten en oficinas porque es muy costoso. Correcto. Venderla, vender una casa, no sé, de a lo mejor a un adulto mayor que ya tiene el nido vacío, ¿no? Sí, que dice, la quiero vender, pero es muy, muy cara para que alguien más la compre para casa. Correcto. Pero sí tiene sentido rentarla para oficina, uh-huh. Que atrae a mucha gente, ¿no? Claro. En lugar de que la familia o los hijos de los sanpetrinos puedan vivir en San Pedro, que hoy tú hiciste el ejemplo, bueno, pues nos vamos desplazando a otro lado en donde es posible porque hay oferta, claro. Porque en San Pedro no. Pero la escuela sigue estando acá, el trabajo sigue estando acá y luego también hablando de este movimiento que tenemos que hacer desplazamiento de muchas horas. El otro día estaba leyendo en el periódico que el promedio son 2 horas y media, una cosa así, sí. Que cada persona en el área metropolitana hace al día para moverse entre su casa y su trabajo. La calidad de vida afecta, porque es un tema de salud, porque estar sentado en el carro, en el estrés del tráfico, sin poder avanzar pendiente, sin poder descansar, llegas a tu casa pues con más, tiempo desperdiciado, entonces, y esas 2 horas son tiempo que están a lo mejor los hijos solos, y entonces afecta la calidad de vida de los hijos porque, pues, ¿quién les ayuda con la tarea? ¿Quién está al pendiente de ellos? A lo mejor entonces se salen a la calle en lugar de estar haciendo algo productivo, y todo el tejido social se está viendo afectado. Es correcto, y esta dinámica afecta de manera particular y más profunda a las personas más vulnerables desde el punto de vista económico, ¿no? Porque son las que estamos desplazando cada vez más lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay una dinámica perversa, la verdad, sí. En la dinámica, digamos, en esta manera en que está creciendo nuestra ciudad, y también te quiero decir, no es solamente Monterrey, uh-huh. No es solamente la zona metropolitana de Monterrey, son las ciudades en México, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer. ¿O también pasa en Estados Unidos? También pasa en muchos países, ¿no? Esta dinámica expansiva en Estados Unidos, usted recordando este tema de los suburbios, ¿no? De la vida en los suburbios, etcétera. Pero yo creo que en particular en México tiene un dejo de injusticia social muy importante, ¿no? Porque sí, literalmente hay análisis, y te voy a dejar algunas gráficas donde se demuestra que cómo las personas de menores ingresos terminan viviendo en la periferia más alejada, ¿no? Uh-huh. En donde no hay escuelas, donde no hay servicios de salud, donde el empleo está muy lejos, donde el transporte es súper precario, ¿verdad? Entonces cada media hora llega un camión, ¿no? Entonces, en lugar de acercar a las personas con más necesidades a donde la ciudad ofrece más oportunidades, porque está el empleo, porque está el transporte masivo, porque están las escuelas, estamos generando el efecto contrario, ¿no? Estamos expulsando a esta población. Y eso sucede en la zona metropolitana, pero también sucede en San Pedro, ¿no? Uh-huh. Es decir, la gente que tendría que tener las posibilidades de hacer su vida en San Pedro y tener las oportunidades de desarrollo en San Pedro, pues cada vez
era menos posible, ¿no? Ahora en la última administración hubo cambios importantes que están buscando, ¿no?, reactivar la construcción de departamentos y que los sanpetrinos puedan vivir en San Pedro. Creo que es un tema muy importante y es un tema metropolitano, porque entonces las personas que viven en Monterrey tendrían que tener la capacidad de vivir en Monterrey, ¿no?, y en San Nicolás y en Guadalupe, ¿no? Claro, y aparte también, bueno, me tocó ver en Netflix, que lo recomiendo mucho, de la gente que vive más tiempo, y hablaban justo de Singapur, de cómo el municipio, o sea, bueno, la ciudad estimula a que los abuelos vivan cerca de los hijos y los nietos para tener ese tejido social, y aparte ayuda porque entonces los abuelos son los que les ayudan a los papás que están trabajando a cuidar a los nietos. Es correcto. Los nietos tienen esa cercanía con los abuelos viven más tiempo, y todo viene, o sea, a ver qué es lo que pasa ahorita. Los abuelos a lo mejor se quedan a vivir aquí en San Pedro, pero entonces los hijos nietos pues se ven cada vez menos y están más solos. Si necesitan apoyo los papás para que estén con los niños, está complicado porque las distancias. Claro, y luego también el tema del cuidado, que casi siempre cae en la mujer, la mujer, pues sí, también tiene que estar al pendiente de sus papás, al pendiente de sus suegros, pero ya no viven cerca, y entonces se va haciendo la bola más grande, todo por decisiones que se tomaron en el pasado. Sí. Sin pensar en esto que iba a pasar. Es correcto, es una lectura correcta. Ahora, si eso lo multiplicas por millones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la violencia intrafamiliar? ¿Verdad? Y entonces estamos tratando de resolver la violencia intrafamiliar con cuestiones de seguridad y educación, cuando tendríamos que resolverlas desde una lógica de la ciudad, ¿no? Claro. De las posibilidades de vivienda, de una estrategia de vivienda adecuada, asequible, que permita condiciones de cercanía. Y implica también un cambio de mentalidad hacia la ciudad, Vivian, ¿no? De repente me parece que nos atamos mucho a esta ciudad romántica que pensamos que era la que adecuadamente vivíamos, cuando realmente estamos creando una ciudad que no es sostenible, ¿no? Claro. Ya lo comenté, ¿no? Yo veo como una añoranza hacia el pasado, de querer regresar hablando aquí de San Pedro, al San Pedro donde no había tráfico, pero eso ya no va a cambiar, o sea, porque... No, ya no va a cambiar, y pretender regresar. Yo uso una frase en este tema de la ciudad, digo, es que no es la ciudad que queremos, es la ciudad que necesitamos hacia el futuro, que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Claro. No es la que yo quisiera, es la que vamos a necesitar. Y hoy tenemos que empezar a tomar esas decisiones, ¿no? La ciudad que van a estar nuestros nietos, para que no en algunos años estén otras personas diciendo, es que las decisiones que se tomaron antes, ¿verdad? Claro. Y a ver, y no es un tema de culpa, estoy segura, estoy segura que no fue con esa intención de vamos a hacer así para que en 30 años batallen, obviamente no. Un poco se copió el patrón que se veía en Estados Unidos, en invertir en las calles muy grandes. Algo que nos dicen muchos es que no se ha hecho como inversión para el tema de movilidad, pero yo sí pienso, oye, un carril más, si fuera así, entonces en Constitución nunca hubiera tráfico, porque pues tiene muchos carriles, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué solución sí pudiéramos tener importante aquí en San Pedro para el tema de la movilidad? Sí, y nada más retomo un tema tuyo, porque no es un tema de culpar o no, y yo un poco lo mencioné al principio, la verdad son decisiones inconscientes o conscientes, no es que podamos buscar la responsabilidad. Creo que sí podemos ver el pasado para entender qué decisiones o qué se hizo mal y poderlo recuperar. Yo creo que el tema de San Pedro y el tema de la movilidad en la zona metropolitana, a ver, necesita gestionarse y administrarse de manera metropolitana. San Pedro solo no le alcanza para resolver el tema. Pero bueno, a ver, reconociendo lo que sí debe hacer San Pedro, yo creo que el tener mayor capacidad de rensificación en San Pedro, ¿no? De tener... planes parciales. Estos planes parciales, donde exista vivienda asequible para los sanpetrinos que quieren quedarse a vivir aquí, que hoy probablemente no tienen una opción de hacerlo. Y la otra, yo sí creo, Viviana, aunque no he analizado a detalle, pero San Pedro tiene que tener una infraestructura de transporte masivo, transporte público importante, masivo, moderno, sostenible, ¿no? No tengo claro hoy, no podría responderte una pregunta, ¿y por dónde puede pasar? Porque no tengo ese análisis, pero yo sí creo, San Pedro atrae mucha población de fuera de este municipio que viene a trabajar. Yo creo que se tendrían que diseñar sistemas de transporte que pudieran mover a esa población de una manera eficiente, sostenible, con tecnología moderna, ¿no? Hay ahora muchísimas tecnologías increíbles en temas de movilidad.
Entonces yo creo que una reflexión profunda en esas dos cosas, en la vivienda, digamos, para los sanpetrinos y para que la vida en San Pedro pueda continuar, y otra, que estos desplazamientos que se generan hacia San Pedro de fuera puedan ser con transportes modernos, sostenibles, ¿no? Sí. Bueno, pues ya llevamos este rato conociéndonos y tú sabes que me gusta a mí trabajar con indicadores, con resultados, cosas que se puedan medir. Y algo que es muy interesante es, estas decisiones se pueden tomar con datos. Usando la tecnología, la inteligencia, se puede ver cuáles son estos viajes origen-destino y planear de esa forma, no decir yo creo que es por aquí o creo que hay que poner la ciclovía aquí o acá, sino realmente hacer un estudio, y es algo que ustedes ofrecen ahí en el TEC, todo este análisis de datos para entonces tener una solución que sabemos que va a funcionar y se puede medir y poder decir, oye, no funcionó, se puede cambiar. No, de acuerdísimo. Fíjate que en abril vamos a empezar, llevamos 2 años trabajando en un modelo muy sofisticado para entender la movilidad en la zona metropolitana, no solamente San Pedro, sino en la zona metropolitana. En abril vamos a empezar a correr ya los primeros escenarios, ¿no? Okay. Y ahí San Pedro, pero también los otros municipios de la zona metropolitana van a tener mucho mejor información, ¿no? Okay. Para precisamente diseñar una red de movilidad que nos permita movernos con mayor eficiencia y de manera más sostenible en la zona metropolitana, pero también adentro de los municipios, ¿no? Esta herramienta y esta tecnología va a poder analizar toda la metrópoli, pero también las estrategias particulares de los municipios. Okay. Entonces eso lo vamos a hacer disponible, es un esfuerzo público que va a ser disponible a todas, y luego ya se pueden analizar comportamientos particulares en ciertas zonas de los municipios con mayor precisión, y eso también pronto lo haremos disponible, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Para poder tener esta medición, y digo, a ver, siendo tú experto en el tema de las ciudades y cuál es el futuro, ¿cuál es tu opinión de hacer otro túnel, ya sea en el Cerro de las Mitras o aquí en La Loma? ¿Eso que ayuda, no ayuda? No me gusta, te soy sincero, yo creo que no me gusta, no creo que sea la solución. No hay estudios que digan contundentemente eso es lo que se requiere, ¿no? Yo llevo insistiendo un buen rato que dónde están los estudios, ¿no? Sí. Estamos a un mes, ¿no? De empezar a tener una herramienta que nos va a permitir empezar a tener mucho mejor información, a diseñar alternativas. Esta herramienta de la que he hablado no es un modelo que se corre una vez cada 10 años y a ver qué pasa, es una herramienta de gestión de la red de movilidad, ¿no? Claro. Que también vamos a poder correr este tipo de escenarios de manera pública, para que no es un tema de que se quede la información en algunas y algunos, sino que realmente pueda ser un proceso pues más democrático, más abierto, para que entendamos también, ¿no? Las implicaciones. Oye, las implicaciones de perforar una montaña porque tenemos mucho tráfico, no creo que sea el camino correcto en este momento. Yo no digo que existe un escenario en el futuro donde pueda ser. Pero si se llega a hacer, se tiene que tener los datos. Pero tenemos que tener los datos. Y tenemos que haber hecho análisis suficientes para decir cuáles son las verdaderas alternativas y cuáles son las mejores alternativas. Hoy yo no he visto eso. Y estamos trabajando de manera muy acelerada para que realmente en abril podamos tener este tipo de herramientas a nuestra disposición. Ok, padrísimo. Sí. Vale.